God be the love to search and keep me. God be the prayer to move my voice. God be the strength to now uphold me. Oh Christ, surround me. Oh Christ, surround me. Amados hermanos, damos gracias al Señor por este precioso día y esta liturgia tan especial en la que nosotros estamos celebrando la encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Natividad, en realidad. Como hemos comentado ya en anteriores sermones y meditaciones de la palabra, la encarnación se produjo ya desde la concepción virginal, pero esta noche sagrada, esta noche santa, lo que nosotros celebramos es la Natividad, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo nace, como hemos hecho esta preciosa lectura en Lucas, en la cual simplemente vamos a hacer una breve meditación. Estamos aquí principalmente para adorar a Dios, para ofrecerle en esta liturgia nuestro sacrificio de alabanza y de acción de gracias, meditando en este glorioso misterio. El evangelista San Lucas, como ya hemos comentado en otras ocasiones, es un historiador, ¿no? Un médico y un historiador. Y siempre nos da unos detalles históricos del contexto en el que suceden las cosas, ¿no? Y vemos que en aquellos días, ¿no? Y se está refiriendo a todos los prolegómenos, a todo lo que ha rodeado en el contexto el nacimiento de Cristo. Porque este primer capítulo del Evangelio de San Lucas, que hemos venido además en este Adviento examinando, ¿no? Donde se enfoca tanto en este profeta, gran profeta, Juan el Bautista, también en la bienaventurada Virgen María, también en los padres de Juan el Bautista, como estos justos, también, ¿verdad? Más adelante veremos estos viejecitos como Ana y Simeón. Está hablando de gente muy piadosa, de gente muy santa, y acontecimientos y señales verdaderamente milagrosas. Las apariciones del arcángel Gabriel, el encuentro de la bienaventurada María y Elizabeth, cuando están aún los bebés en el vientre. Todos estos eventos milagrosos y preciosos que hemos visto, el evangelista San Lucas los coloca antes, ¿no? Para ir preparándonos, preparando el camino, al igual que Juan el Bautista, ¿no? Preparando el camino para el momento clave del inicio de su evangelio, que está en la lectura que hemos hecho hoy, ¿verdad? Y una vez más, pues él nos refiere que Augusto César, ¿no? Ya él había promulgado este edicto haciendo un censo, para que todos fuesen empadronados, ¿no? Y aquí vemos la providencia divina, ¿no? Guiando todas las cosas y el plan de Dios que va a llegar hasta el final, de acuerdo a lo que él ha planificado hacer en Cristo, que es reunir todas las cosas en él y para él. Y vemos que en este censo, José, que era del linaje de David, como ya lo sabemos, se ve obligado a volver a su ciudad natal, que era Belén, porque Belén era la ciudad de David. José era un descendiente de ese linaje real, de esa misma zona de Belén. Esto no era casual. El rey David nació en Belén, él era de allí porque él era un tipo de Cristo, él era una figura del Antiguo Testamento que representaba el reino mesiánico, el rey de Dios, el rey ideal de Israel se personifica en David. Y sabemos que en su linaje, especialmente en Salomón, como hemos visto también en estos días, se prefiguraba la sabiduría divina, que no es otra sino Cristo mismo encarnado. Entonces, el Hijo de Dios verdaderamente, el Hijo de David, viene a ser Cristo, en quien se cumple y confluye toda esta realidad de Dios hecho hombre, la sabiduría hecha persona y el Rey de David, verdaderamente el Cristo, el ungido.
Entonces el Señor Jesucristo tenía que nacer allí. Providencialmente, con todo esto, José va hacia Belén y estando allí se cumplen los días del parto. Él va con María, como sabemos, esta concepción virginal, como ya se había dado. José, que en un principio, sin tener noticias, pensó en dejarla secretamente, pero luego el ángel también habla con él y él también tiene muy claro que esta es una misión divina. Ellos van a ejercer la paternidad humana de aquel que es Dios hecho hombre. Tarea y un reto tremendo, pero por la gracia de Dios lo hacen maravillosamente, ¿no? Y es una familia y unos padres que son absoluto modelo para la vida cristiana y para la familia en general. Estando en esos días allí, se cumplieron los días y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, es lo que nos refiere San Lucas. Y esto no lo hace por simplemente comentarlo, sino que tenemos en cuenta que aquel que ha nacido es el verdadero Rey de Reyes, aquel cuyo reino no tendrá fin. En las lecturas que hemos hecho en Isaías, ¿verdad? Este niño que nos es nacido, príncipe nos es dado. El señorío, su señorío no tendrá fin, ni tendrá límites. Este es el soberano Señor que ha nacido, pero Él no eligió nacer en una cuna de ricos. Él no eligió nacer entre los poderosos, sino entre los humildes y los sencillos. Por eso Él mismo, años después, 33 años después, dirá, porque yo no he venido a servir, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por muchos. Y ese es el corazón del reino de Dios. Ese es el reino de Dios que ha venido a traer Jesucristo. Un reino donde ese rey ha venido a darse a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz para salvar a su pueblo. Ese es nuestro rey, ese es el Señor. No uno que vino en cuna de ricos, uno que nació en humildad, en sencillez, en las condiciones más pobres, en un lugar donde solamente había animalitos, en un lugar que ni siquiera estaba preparado para las personas, porque en el mesón donde dormían y habitaban las personas no había lugar, muy probablemente por causa de este empadronamiento, de este censo. Estaría eso lleno y no había lugar, y el único lugar que se le podía ofrecer a María para que diese a luz al Señor Jesucristo era un pesebre, el lugar más humilde y más sencillo donde un hombre podría haber nacido. Y ese fue el lugar que el eterno Hijo de Dios eligió para venir. Gloria al Señor, porque eso nos enseña mucho acerca de si nuestro Rey y Señor tiene esa actitud, cuánto más nosotros, que no somos nada más que siervos inútiles. Aprender de esa sencillez, aprender de esa humildad. En la siguiente escena lo que vemos son los pastores que estaban en la región, ¿verdad? Y esto también es algo maravilloso, porque estos pastores, los pastores normalmente dentro del pueblo de Israel, eran considerados como personas con una vida un tanto descuidada y no muy piadosa, porque por causa de su propio oficio no podían atender a la liturgia del templo, no podían atender tampoco a lo que la práctica de la religión judía les pedía, ¿verdad? Entonces eran personas que estaban muy relacionadas con su vida al campo, pero no necesariamente con una vida piadosa, sino que eran parte de ese pueblo un poco, en cierta manera, que no estaba realmente en una piedad profunda. Pero es a esta gente sencilla y pobre, porque los pastores eran aquellos que estaban en el campo y no estaban relacionados una vez más con los aristócratas, como podían ser los saduceos, o con los grandes doctores de la ley, como podían ser muchos de los fariseos, con ninguno del Sanedrín, sino aquellos que estaban en el campo,
pastoreando sus animalitos y vivían en esa vida sencilla. Y es a ellos a quienes se les revelan este ángel o este grupo, este coro de ángeles. La gloria del Señor los rodea allí en el campo y ellos tuvieron gran temor. Pero este ángel les dice, no teman, os doy nuevas de gran gozo. Y este es anuncio del Evangelio. Estas nuevas, buenas nuevas, es el Evangelio. ¿Cuál es ese Evangelio? Que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Y estos pastorcitos sencillos, humildes en el campo, despreciados por muchos, están recibiendo la revelación, la manifestación de este ángel acerca de que el Cristo ha venido por fin en la ciudad de David. Qué curioso, ese ángel no se aparece a ninguno de los sacerdotes, ni al sumo sacerdote ni a los fariseos, que muchas veces por el Señor Jesucristo fueron expuestos como hipócritas, ¿verdad? Que llevaban una religiosidad exterior. Pero a estos sencillos y humildes se les revela que el Señor ha nacido. Y repentinamente, cuando les dice que las señales que encontrarán a este niño envuelto en pañales, en un pesebre, en un lugar que era para animalitos, en esa sencillez, aparece un coro, una multitud de huestes, es decir, de un ejército celestial, un grupo, un coro de ángeles que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ¿verdad? Y esto es parte de la liturgia celestial. Estamos viendo aquí este coro de ángeles que está cantando gloria a Dios, alabando a Dios con ese cántico celestial. Es un cántico de los coros celestes en el templo celestial. Es por eso que en la liturgia la Iglesia desde muy temprano compuso este himno maravilloso, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Este himno que cantamos en cada liturgia, al inicio de cada liturgia, ¿verdad? Excepto en los tiempos del Adviento y la Cuaresma, pero en los tiempos gloriosos, ¿verdad? Cantamos esta gloria divina. ¿Por qué? Porque tenemos un testimonio de que ese mismo cántico lo cantan los ángeles. Y lo que estamos haciendo es unirnos a la liturgia celestial, en ese cántico de gloria para nuestro Señor. Y cuando estos ángeles, después de cantar la gloria de Dios delante de ellos, fueron al cielo, los pastores se dijeron, pasemos a Belén y veamos qué es esto que está sucediendo. Estaban ellos impacientes en ese momento por la revelación de la gloria divina a través de estos ángeles. Y vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, ellos le contaron, ¿no? Les contaron a los padres lo que había ocurrido, lo que estos ángeles les habían manifestado acerca del niño. Y todos los que estaban ahí se manifestaron. Dice ahí, todos los que oyeron. No sabemos si ahí había algunos más, ¿no? Probablemente gente del mesón. Siempre que nace un niño, hay gente alrededor. Los vecinos, y allá. Probablemente había alguien más, había más gente allí. Pero, desde luego, que San José, la Virgen María y el niño estaban allí con el niño en el pesebre. Y todos los que oyeron se maravillaron, ¿verdad? Pero termina esta parte Lucas mostrándonos una vez más esta prudencia y este corazón sencillo de la bienaventurada Virgen María, ¿no? Todos allí se maravillaron y probablemente hicieron comentarios, ¿no? Acerca de, oye, ¿qué será esto? Pero María, nos dice, ¿no? Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y esa actitud prudente, esa actitud reverente, ¿verdad? Seguramente también maravillada, pero esa actitud de meditar en estas cosas divinas, de coger con prudencia, de antes de hablar, meditar, pensar en lo que el Señor nos está manifestando. Ese corazón prudente de esta santísima mujer, la Virgen María, es algo que a nosotros nos enseña mucho acerca de cómo recibimos y meditamos en lo que Dios nos muestra, en lo que Dios nos da. Y volvieron estos pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Qué maravilloso
evento, qué maravillosa situación. Que el Señor a nosotros nos conceda ponernos en esa situación. Hoy que celebramos esta maravillosa fiesta y este misterio de la encarnación, que con nuestros corazones vivamos ese gozo y ese asombro de estos pastores, sabiendo que el Señor verdaderamente se hizo hombre. Y se hizo hombre por amor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús tenía que hacerse hombre para poder redimir al pecador. Y pecadores somos todos. Si Jesús no asumía sobre sí una naturaleza humana verdadera, Él no podía morir por nosotros en la cruz. Él no podía pagar el precio de nuestros pecados. Él tenía que vivir totalmente como un ser humano, vencer en su propia carne las tentaciones de Satanás, para llegar hasta la cruz y pisotear allí su cabeza, para vencer a la muerte por medio de su muerte, para vencer donde Adán no pudo vencer, para triunfar sobre el pecado, sobre la muerte y sobre este mundo perdido. Preciosa, preciosa obra del Señor, humillándose hasta lo sumo. Gloria a Dios. Y ahora Él nos ha rescatado y nos ha dado y nos ha llevado a la vida juntamente con Él por medio de su resurrección. Si el Señor lo concede, mañana en la liturgia de la mañana hablaremos un poco más acerca de este aspecto de la preexistencia divina de Cristo y de toda su obra salvadora. Pero que hoy nos baste con haber meditado un poquito y glorificado al Señor en cuanto al hecho mismo de su encarnación y que vino como un bebé en ese momento para salvarnos. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. God be the love to search and keep me. God be the prayer to move my voice. God be the strength to now uphold